Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Reducido. Y sin dudas no es un episodio cualquiera, ya que tenemos siempre invitados especiales, pero el día de hoy tenemos un invitado especial también por lo que representa para nuestro proyecto desde nuestros inicios y sus participaciones, pero también para lo que representa a nivel de ideas y dentro de todos los debates que existen hoy dentro del juego. Con muchísimo cariño, bienvenido, juego postmoderno, Gorka, o preséntate como quiera, amigo. Bienvenido nuevamente a nuestra casa, que también es tu casa. Sí, me presentaría igual como fraude, ¿no? Fraude global en diferentes ámbitos, porque no soy ni posmoderno, ni veo tanto fútbol ya, pero bueno, o sea, más o menos intento mantenerme, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, siempre he sido muy curioso, ¿no? Y siempre, además, he tenido suerte de que tampoco uso demasiado Twitter, pero el Twitter que he utilizado desde antes de la pandemia siempre ha sido rodeándome de cuentas analíticas y demás. Así me empezó a picar la curiosidad del fútbol, empecé a subir yo mis análisis y la verdad que he aprendido muchísimo más en Twitter, de la gente que he conocido en Twitter, ¿no? O sea, tampoco me voy a poner aquí a nombrarla porque hay un millón, pero, o sea, que ese ha sido mi estudio principalmente. O sea, de hecho después he intentado aprender de maneras más como oficiales y demás, y es que no tiene comparación, la verdad. O sea, en mi experiencia, por lo menos, lo que he aprendido en conversaciones, incluso con vosotros, es que vamos, o sea, en ningún otro sitio, ni en cursos de entrenador ni nada. Así que así estoy como curioso profesional, básicamente. Y nosotros igual decir que firmamos 100% lo que dice, y es que en Twitter encontramos un nicho tremendo. Nori, bienvenido nuevamente a este episodio que, como te decía, va a ser muy especial. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus padres fundadores a George Washington, Benjamin Franklin, entre otros. Pudiéramos decir quizás que el relacionismo tiene entre sus padres fundadores a Gorka, quien está hoy con nosotros. Sí, sí, sin duda, Monchi, ¿no? Y además, él sabe el aprecio que le tengo y sobre todo por esa capacidad que ha tenido en mí de reflexionar, ¿no? De hacerme reflexionar, de hacerme cambiar de opinión. Muchas veces que no estaba de acuerdo y luego viendo su punto de vista como que me abre un horizonte en cuanto a la manera de ver el juego, en cuanto a la manera de ver las cosas. Y yo creo que de eso se trata todo, ¿no? Entonces, como siempre digo, no son los que traemos invitados de lujo, pero con el caso de Oscar traemos a alguien que nos va a dar respuesta que no esperamos, ¿no? Y eso yo creo que es sobre todo es uno de los pilares que buscamos aquí, ¿no? Así que, bueno, nada, yo creo que sin más preámbulo, Oscar, te voy a lanzar una pregunta que es bastante general, que hacemos bastante aquí siempre que traemos invitados que han estado aquí, y es qué ha cambiado en tu manera de ver el juego, qué reflexiones te llevas en los últimos 2 años, por ejemplo, que desde la última vez que estuviste aquí. En los últimos 2 años. Bueno, yo creo que principalmente lo que cambió mi forma de ver el juego fue el hecho de que era muy tentador cuando empiezas a ver desde un prisma más analítico el juego, el hecho de fijarte mucho en patrones que son tangibles, que son repetibles, que tú ves claramente sobre el juego y demás, y de alguna manera aislarlos o eh, hacer un ejercicio de abstracción de tú ver un patrón tangible y aislarlo de su capacidad causal o explicativa de lo que de verdad está ocurriendo en el devenir del partido. Entonces, hay muchas veces que yo cuando empecé con el prisma analítico me fijaba en las salidas de balón, etcétera, y era como que, bueno, si el tercer hombre está ahí, es como que ya casi que haces un check, ¿no? Esta salida de balón, pese a que el pase no se haya dado bien, el tercer hombre estaba ahí y entonces podríamos haber salido, ¿no? Y claro, es como que lo que más me hizo cambiar mi manera de analizar el juego fue no tanto fijarme en patrones tangibles, sino en qué está explicando el devenir del partido y sobre todo en analizar si esos patrones están derivando en, por ejemplo, cuando yo muchas veces veía equipos claramente posicionales, ¿no? De los típicos que vemos a día de hoy, que estaban contentos con a, o sea, manipular un poco el bloque rival para que se fuese para un lado y luego buscar el uno contra uno con un poco de espacio y tiempo para su extremo. Y su extremo es incapaz de generar una ocasión de peligro desde esa posición. Claro, entonces tú ahí, cuando empiezas, pues dices, bueno, hemos encontrado el uno para uno con espacio y tiempo para este extremo, este ataque ha sido bueno, porque dices, bueno, al menos si la perdemos tal, pero para mí un ataque bueno es algo que genere peligro.
Entonces, por mucho que tú estés encontrando espacio y tiempo para tu extremo en 1 para 1, si no estás generando peligro, no estás atacando bien, punto. Porque si todo tu mecanismo estratégico y táctico que llevas trabajando toda la semana está enfocado a conseguir una ventaja concreta, en este caso posicional, y después resulta que cuando llegas a esa ventaja concreta no ocurre nada de peligro para el rival, entonces tu plan no está funcionando. Pese a que hayas conseguido la ventaja posicional, no has conseguido una ventaja futbolística. Entonces, esto es un poco lo que más ha cambiado en mi mente. Yo siempre estoy buscando ventajas futbolísticas. Entonces, a mí que busques una ventaja posicional me da igual, pero igual que busques una ventaja relacional. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Víctor Pereira cuando estuvo en el Flamengo, justo después de Renato Gaucho, que ganan con el Renato Gaucho la Copa de Libertadores. Renato Gaucho era alguien que podemos considerar muy relacionista en el sentido de que, o sea, generalmente sus jugadores se juntaban alrededor del balón y no había ningún tipo de consideración posicional que tuvieran en mente los mediocampistas. Única y exclusivamente se guiaban por dar soluciones al balón. Y si dejaban el espacio de pivote huérfano, pues lo dejaban huérfano, daba igual. Lo importante era pues ser el segundo toque de la pared, seguir dando opciones con balón y demás. Y después llega Víctor Pereira, un tío que siempre ha sido de corte muy posicional, pero dice, bueno, yo creo que pensaría, ya que hemos conseguido, ya que consiguieron con esta manera de jugar la Libertadores, pues tampoco voy a venir yo aquí desde el principio a cambiarlo todo. Entonces juntaba gente alrededor del balón, pero quería mantener cierta estructura posicional, entonces se empezaron a mover mucho menos alrededor del balón. Eso fue terrible. O sea, jugaba fatal. Por mucho que él, yo creo que si le preguntas, diría, sí, es que estaba intentando meter ventajas como relacionales, lo estaba haciendo mal. Entonces, igual tú ves eso y dices, mira lo que está intentando, tal, pero claro, es que no están dando el pase correcto. Pero bueno, claro, pero es que si no tienes los jugadores para dar el pase correcto, para moverse correctamente y demás, pues es que es culpa tuya como entrenador, no es culpa de ellos. Prefiero, o sea, tú al final te tienes que adaptar a lo que tienes en la plantilla. Entonces, es sobre todo eso. Como para mí, buscar ventajas posicionales me da igual, o ventajas relacionales. Lo único que me importa es si estás consiguiendo ventajas futbolísticas, si se están traduciendo en éxito dentro del campo. Luego ya, mi opinión personal acerca de ello, pues da igual. No, pues al final, o sea, a mí me da igual lo que yo opine sobre cómo juega Arteta. Yo veo lo que intenta hacer Arteta, analizo si lo que intenta hacer Arteta tiene éxito para los propios estándares de Arteta y ya está. Porque si yo opinara de ello, pues ya ves tú, eso no le importa a nadie, mi opinión. Y bueno, justo por aquí queríamos comenzar un poco y creo que pocas personas mejores que tú para intentar darnos un tanto esta respuesta. Sobre todo en este último tiempo en Twitter se ha visto muchísimo este debate entre posicionalismo y relacionismo, pero quisiéramos a modo introductorio un poco comenzar preguntándote, ¿qué es el juego funcional y qué no? Y si te gusta llamarlo funcional o relacionismo. Sí, a ver, bueno, sobre la cuestión doctrinal casi, ¿no? Del nombre, realmente esto viene del húngaro, ¿vale? El húngaro es Josep Bosic, un tío en Twitter, nadie sabemos su identidad, solo es un seudónimo. Presumimos que es un brasileño alcohólico de 60 años, pero no tenemos ni idea de quién es. Y el tío pues empezó con esto del juego funcional, ¿no? Básicamente por rescatando la tradición táctica brasileña de su país, o sea, le sabemos que es brasileño. Eh, Rescatando la tradición táctica de su país, pues vio que gente como Jonathan Wilson estaba analizando en la pirámide invertida a Brasil al margen de lo que ocurría en el campo. O sea, tú lees a Jonathan Wilson y luego ves jugar a la Brasil que analiza, no tiene nada que ver. Es verdad que esto ocurre mucho con Jonathan Wilson, ¿eh? Pero bueno, eso ya es algo personal mío. O sea, que no es personal, ¿eh? Pero simplemente algo fáctico. Y entonces él, pues estaba intentando combatir estas narrativas diciendo, mira, yo que me he tragado toda esta Brasil y que he analizado, porque este tío se ha visto todos los mundiales, eso es verdad. Y ha analizado tácticamente todos ellos y demás, ahí en hilos y así. Y pues el tío dijo, aquí en Brasil se juega de una forma diferente, pero esa forma diferente realmente se utiliza como, es caos. No, no es caos. Por lo menos no es caos en la acepción de caos que la gente suele tomar. Entonces, pues él empieza con el juego funcional. ¿Por qué? Porque para él, los equipos brasileños tradicionales se han organizado siempre en torno a la función y no a la posición, en torno al rol que ocupa un jugador. Entonces, si tu rol es dar un apoyo en este caso, el media punta, por poner un ejemplo, al 10, a Zico, da igual la posición en la que estés. Lo único que importa es que estés apoyando a Zico. Entonces, si Zico necesita que esté a su derecha, está a su derecha. Y si Zico necesita que rompas en profundidad, rompes en profundidad. Y si Zico necesita un pase de seguridad, pues das el pase de seguridad. O sea, lo ofreces. Entonces, da igual la posición en la que estés. Y tú, cuando estás. O sea, al final, todo este debate, que muchas veces yo puedo entender como que prima fácil, en plan, a primera vista,
se pueda tornar muy abstracto, o que gente piense que es algo muy abstracto, realmente es lo más práctico que hay. Solo estamos intentando delimitar mediante qué referencias se está organizando tus jugadores con balón, punto. Es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos entrenadores no saben, o sea, no han hecho un ejercicio de reflexión de, de por qué sus jugadores, por qué referencias sus jugadores se están organizando con balón, porque han mamado posicionalismo y punto. Entonces, todos se organizan en torno a la posición y lo toman como un dogma. Que me parece genial el juego de posición, ¿eh? Yo no estoy para nada en contra. Pero nosotros lo que estamos intentando decir es, tú puedes organizar a tus jugadores en torno a la posición, ¿no? Como por ejemplo vemos que todos pues, tienen amplitud. Pero es que la amplitud no es un axioma de jugar bien al fútbol. La amplitud es una decisión que tú como entrenador tomas pues, porque crees que es beneficiosa por X razones, ¿vale? Pero bueno, que puedes no tener amplitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el balón está en la izquierda con el extremo izquierdo y tu extremo derecho está pegado a la línea contraria, ese jugador, ¿por qué referencia se está organizando mientras su equipo tiene el balón? Pues es lógico que es por una posición. Que tú le has dicho, mira, tienes que ocupar esta posición. ¿Por qué? Pues porque hay una estructura, lo que nosotros llamamos una racionalización del espacio, es decir, del espacio que hay. Pues tú generas una estructura que tú crees que es racional, ocuparla, y esa estructura se mantiene siempre, independientemente del plan de partido, ¿no? Eso no implica que los mismos jugadores estén siempre en la misma posición, lógicamente no. O sea, de hecho, la idea era que hubiese dinamismo y lo que Rinus Michels, que está obsesionado con la teoría bélica, llama el carrusel bélico, que es, pues, básicamente, que si la estructura siempre se mantiene, pero los jugadores siempre son distintos, siempre, entiéndase, o sea, que hay mucho dinamismo y demás. Luego, ¿cuánto lo consiguió? Eso ya hay que ver los partidos históricos, ¿no? Yo tengo una opinión muy popular, pero es la que hay. Y, y entonces, cuando tú estás viendo estas cosas, tú dices, vale, ¿y por qué después, cuando ves un equipo de Diniz, por poner un ejemplo, incluso Ancelotti, por qué Rodrigo, que es el extremo derecho, cuando el balón lo tiene Vinicius, está al lado de Benzema? Pues es obvio que es porque no se está, no es, su referencia para organizarse con balón no es una posición, es ofrecer un apoyo al balón. Está cumpliendo un rol, cumpliendo una función en torno al balón. Entonces, esto es algo fundamentalmente distinto. Es decir, esto es una decisión que tiene que tomar el entrenador. Si decide dejar a su extremo derecho cuando el balón está en izquierda, si decide que que su referencia para organizarse sea una posición, la que le ha dicho, en la que se quede ahí o en otro lado, o que pueda ir en torno al balón y pueda organizarse en torno a un rol, porque Rodrigo cuando se acercaba a Benzema, a veces que estaba con Benzema, hay veces que daba el apoyo incluso más izquierda que Vinicius cuando Vinicius entraba por dentro, o hay veces que se quedaba como media punta. ¿Pero por qué? Porque no se está guiando por una posición, se está guiando por un rol. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto después, cuando lo traduces al inglés, el rollo juego funcional, pues functional suele tener una acepción a que funcione, ¿no? No tanto a la función, como una obra de teatro. Entonces, pues, nosotros pensábamos que era un poco tal, ¿sabes? Como que se podía confundir. Entonces, pues lo pusimos relationism, pues por el hecho de que eh, estás primando la relación en torno al balón sobre la posición. Pero ya está, o sea, es eso básicamente. El debate, entonces, esto es un espectro. Hay equipos como la Croacia del Mundial, o hay muchos otros equipos, pero bueno, la Croacia del Mundial es el que solemos poner, en el que hay una estructura posicional de todo lo que no es el medio campo. Entonces, siempre hay amplitud, está el 9 fijando a los dos centrales, pero después el medio campo de Brozovic, Kovacic y Modric se organizan en torno al balón. Entonces, si el balón está en la banda izquierda, los tres se están organizando en torno al balón. No hay espacios huérfanos por toda la demás franja mediocampista. Entonces, o sea, lógicamente hay híbridos, se pueden juntar, etcétera. Y luego lo más importante es que el entrenador puede no tener ni idea de que esto está pasando, lógicamente. O sea, hay muchos entrenadores que pues tú les preguntas, oye, ¿por qué tienes al extremo ahí? Ah, porque es lo que hay que hacer. ¿Vale? Pero eso es una decisión. Que tú no seas consciente de que podrías estar tomando otra decisión, de tener un equipo asimétrico, eso ya es rollo tuyo. Y luego, lógicamente, que aquí no hay nada mejor y peor, ¿eh? O sea, esto es simplemente un espectro de unas herramientas que tú tienes para organizar a tu equipo con balón, que pues yo creo que es mucho mejor ser consciente de la existencia de todas las posibilidades que tienes. Y luego ya elegir en base a tu equipo. Pero hay entrenadores que no, que deciden solo saber una cosa, masterizarla. Sí, Goka,
una de las cosas que siempre he admirado de ti es que para contradecir algo, siempre has tenido digamos que ese dogma de tener detrás un estudio profundo de lo que estás contradiciendo, ¿no? Y bueno, y yo sobre todo hablaste un poco de las diferencias, ¿no?, que existen entre el relacionismo con el juego de posición. Pero dentro de ese estudio que tú has tenido de juego de posición como tal, ¿cuáles son las similitudes? Hablamos de la diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes que tú, a grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando a grandes rasgos, ¿no?, que tú consideras que pueden existir entre el juego posicional y ese relacionismo? Vale. Lo principal yo creo que es que tú no puedes tener un jugador que se está guiando por principios relacionistas y posicionalistas a la vez. No puedes, es imposible. Que el jugador en una misma acción se esté guiando por ambos, es decir, o se está guiando por uno o por otro. ¿Vale? Dentro del propio equipo puedes tener jugadores que se estén guiando por diferentes, eso es así. Pero un mismo jugador en una misma acción no. ¿Por qué? Porque la diferencia es que es fundamental. Es que es genuinamente fundamental. Es lo mismo por lo que cuando tú ves a Beckenbauer jugando en la Alemania del 66, la Alemania del 66 con Overath y demás, tú cuando le estás viendo, es un tío que claramente se está organizando en torno al balón. Entonces tú no puedes decir, ah, bueno, es que Beckenbauer sí tiene algunos tintes posicionalistas. Es un tío que, a ver, es que esto luego también llega a otra cuestión, que es un jugador siempre está ocupando una posición en el campo. Es decir, no puede no estar ocupando una posición en el campo. Entonces, eso es algo trivial. Lógicamente va a estar ocupando una posición. El tema es cuál es su relación con el espacio que está ocupando. Es decir, está en ese espacio porque tiene que estar, porque entiende las ventajas que le ofrece el hecho de, pues, estás fijando a tal jugador, estás creando un espacio aquí, estás haciendo que se bascule el equipo rival, etcétera. O simplemente estás ahí porque es lo que te pide la jugada con el balón. ¿Vale? Entonces, cuando tú ves a Beckenbauer estaba en prácticamente todos los espacios, dependiendo de lo que le pidiera el balón. Entonces, en una misma acción no, pero yo creo que el caso más interesante es qué haces cuando un equipo posicional se junta en torno al balón en una banda, pero que es clara, se está organizando claramente de una manera posicional. Es decir, por ejemplo, el City ha tenido muchos momentos en los que se junta en una banda, pero lo curioso de aquí es que no se junta en una banda igual que se juntaba el Fluminense de Diniz, porque cuando el Fluminense de Diniz juntaba a 8 jugadores todos en una misma banda, solo se buscaba progresar por esa banda. Se buscaban circuitos asociativos, movimientos, pases, de paredes, toques de boys, para alimentar el hecho de que tienes muy pocos, o sea, muchos jugadores metidos en un espacio muy corto y por tanto hay muchas relaciones posibles. ¿Vale? Entonces, lógicamente esa gente se está organizando en torno al balón, porque la posición es que literalmente da igual. O sea, les da igual. O sea, esto es lo que el entrenador le dice a los futbolistas. ¿Vale? Pero después tienes equipos como, bueno, esto se ha puesto muy de moda, ¿no? O sea, digo el City, pero los alemanes llevan haciéndolo toda la vida. Es verdad que los alemanes sí que tienen una tradición mucho más relacionista. Pero bueno, pongo el ejemplo del City, ¿por qué? Porque cuando el City se junta en izquierda, principalmente es para hacer sobrevascular al equipo rival, a ese lado, y después rajar por el lado débil. Entonces, si tú, la razón por la que te estás juntando, por la que estás ocupando el espacio muy congestionado, con muchos jugadores, es para generar un espacio en el lado débil, tu, tu organización es principalmente posicional. Principalmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, De Servi. De Servi es claramente un tío posicional ortodoxo, pero sin embargo, la razón por la que junta a 5 tíos, 6 tíos, son sí, 6, o sea, el típico 4+2, ¿no? Con el que él juega en salida de balón, que los mete prácticamente los 6 en el área, es porque tiene a los 4 fijados arriba, que a nada que el equipo que atraiga al bloque rival lo suficiente para poder lanzar, lanza. Entonces, esos 6 no se están organizando en torno al balón, están ocupando posiciones estratégicas para abrir espacios en otras zonas del campo. Entonces, para mí esa es los casos más interesantes. Y de hecho, yo es algo que es lo que más critico a los entrenadores posicionales. Que si a mí el juego de posición me gusta. No me encanta, pero me gusta sin más. Pero es que los entrenadores posicionales son los menos creativos. O sea, es decir, ¿cómo puede ser que salga un tío como de Cherby y sea él el primero en mucho tiempo que de verdad traiga una creatividad bestial al juego de posición? No, como dice Maresca, sí, mover 1 metro a la derecha a tu pivote ya es creatividad. No, hombre, o sea, no vamos a tomar por tonto aquí a la gente que analiza, ¿no? O sea, que eso es una ventaja nimia.
¿no? Entonces, yo creo que el juego de posición tiene muchísimas vertientes súper interesantes que se podrían explorar y que no se exploran desde el paradigma posicional, desde organizar a otros jugadores en torno a la posición. Creo que se podría manipular el espacio de una manera mucho más creativa de la que se hace a día de hoy, como por ejemplo el monstruo de Cherby, pese aquí. De Cherby pues tiene sus cosas, ¿no? Lógicamente no es perfecto. O como por ejemplo eso, intentar meter a mucha gente en un lado, principalmente para encontrar lados como espacios en el otro y demás. Como que yo creo que eso son variaciones del juego de posición que son interesantes. Pero como yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? Eh, ¿Por qué te estás juntando en un mismo lado? ¿Para favorecer las relaciones en ese lado o para encontrar espacios en otro? Como que yo creo que esa distinción es que es fundamental. Porque luego cuando ves a Diniz juntándose, es que no tiene nada que ver cuando ves al sitio juntándose. Y quien te quiera decir, sí, son lo mismo, pues yo creo que está mintiendo. O que no tiene la sensibilidad analítica para darse cuenta de que aquí hay dos metodologías fundamentalmente diferentes operando. Y quiero, o sea, hacerte dos preguntas. Una, como la otra cara de la moneda, como dentro de este relacionismo, como decías, al final tampoco nada es perfecto, pero digamos, con todas estas ideas que trae y hasta cierto punto, no solo las ideas que trae hacia los entrenadores, sino a la hora también de los entrenadores, intentarla plasmar con sus jugadores, entrenamiento, partidos y demás. ¿Qué crees como esa otra cara de la moneda que todavía, digamos, como que necesita relacionismo para ir más allá o a día de hoy dentro de esa idea, que es lo que menos no te voy a decir, te termina de convencer desde lo teórico, sino mirando un poco más desde la parte práctica? Y otra pregunta un poco corta, a ver si me puedes dar una respuesta. Hablabas de que se busca sobre todo evitar como que mirar el fútbol como una especie de fotogramas. Sin embargo, me vino a la mente el cómo no, seguro estoy que tú sí la has estudiado de forma profunda, yo no, por lo que he tomado como referencia. Cuando se habla de juego de posición, se mira a Paco Seirulo y los espacios de fase. ¿Qué relación existe entre los espacios de fase y el juego de posición y a la vez con el relacionismo? Ya que se intenta explicar, al menos yo te digo, de los pocos conocimientos que tengo, de estos espacios de fase desde el futbolista, mirándolo, digamos, desde ese paradigma de los roles, más que de la posición en sí. Sí, mira, yo tengo una opinión bastante impopular con el cirulismo, ¿no? Y los espacios de fase. Yo, por cierto, antes de que venga algún dogmático de, de los espacios de fase, yo me he leído Fútbol Barça y me he leído el espacios de fase, que no, los espacios de fase, este otro libro no lo escribe Seirulo, no me acuerdo quién lo escribe, pero bueno, que es un libro naranja, lo tengo por ahí. Sí, yo me lo Em, compré, me he leído las primeras páginas, que creo que es haciendo referencia a los espacios de fase de Seirulo, pero escrito por otro autor, ¿no? Claro, sí. O sea, parece que, si no recuerdo mal, tiene el beneplácito de Cirulo, pero que no es de él. Pero luego él escribió Fútbol Barça, yo me lo he leído. Y me he leído los dos enteros. Y de hecho, los tengo llenos de anotaciones. Yo creo que es imposible reconciliar el juego de posición con la totalidad de los espacios de fase. En el sentido de que, para mí hay dos lógicas que están operando claramente en los espacios de fase que son muy distintas. Yo creo que en la ayuda mutua, o sea, bueno, para los que no lo sepan, ¿no? Básicamente, los espacios de fase viene a ser una clasificación que distingue entre la zona en la que está el balón, luego una zona de ayuda mutua, que viene a ser pues los, los jugadores que más cerca están del balón, y luego debe haber una zona de cooperación, ¿vale? Que esta zona de cooperación, pues, son los que vienen a ser los jugadores periféricos, que normalmente los conocemos como los que fijan posicionalmente al equipo rival para conseguir espacio y tiempo para los que están en la zona de ayuda mutua. Yo creo que tal y como lo describe Seirulo en su libro, eh, la lógica por la cual se están organizando los jugadores en la zona de cooperación es fundamentalmente distinta a la que se están organizando los que están en ayuda mutua. Para mí, intentar meterlo todo en el juego de posición es un error doctrinal. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque él, básicamente, como lo dice, es que hay una gradación, ¿no? De autonomía. Los jugadores que están alrededor del balón tienen mucha más autonomía para tomar decisiones y más volatilidad que los que están en la zona de cooperación. Es que yo lo que digo es que si de verdad se explica como lo explica Seirulo, es que los jugadores que están en ayuda mutua no se guían por posiciones, de ninguna manera. Se están guiando única y exclusivamente para uh, aportar
soluciones socioafectivas al portador de balón. Ahora, ¿qué ocurre? Que he visto a muchos seirulianos que pregonan los espacios de fase hasta el día de su muerte, ver sus zonas de ayuda mutua, no son zonas de ayuda mutua. No lo son, simple y llanamente. Son posicionales estáticas, como las que se ven a día de hoy. Que es muy raro ver dos mediocampistas totales, como por ejemplo Pedri de Jong. Es muy raro. Pues igual. Yo tal y como leo la zona de ayuda mutua de Seirulo, por ejemplo, me imagino a Xavi Iniesta Messi en la zona de ayuda mutua. Eso sí. Y de hecho, es que esta es mi otra opinión impopular. Es que yo creo que ese Guardiola primigenio de los primeros Barça, que digo de los primeros Barça, porque después, al acabar del Barça, su carrera en el Barça, como entrenador, era muchísimo más estricto posicionalmente que en sus primeros años. Y yo creo que sus primeros años estaban mucho más eh, em, influenciados por Seirulo. Y yo creo que es por eso, por la que, por ejemplo, creo que hay un juego muy famoso, un partido muy famoso de Barça 5 o Real Sociedad 0 o algo así. Es un juego muy famoso, seguro que alguien sabe el año y demás, y la jornada. Eh, Tú ves las relaciones que están teniendo Xavi, Iniesta, Messi y demás alrededor del balón. Ningún equipo de Guardiola desde entonces ha llegado a ese nivel de fluidez. Porque es que no es fluidez posicional, es que se están organizando en torno al balón. Están dejando de un lado las posiciones. ¿Por qué? Porque ya tienen la compensación posicional de los otros, de los que están en la zona de cooperación, del extremo del lado débil, del pivote por el otro lado, de lógicamente los centrales y el lateral del lado débil también. Entonces, como que esa estructura posicional apoyaba el hecho de que se pudieran organizar mucho más en torno al balón este tipo de jugadores. Entonces, yo creo que es un error en los espacios de fase. Es un error que se ha cometido intentar adoptar el juego de posición. ¿Por qué? Porque yo creo que si de verdad tienes una justificación de que de que el juego de posición cabe perfectamente en los espacios de fase, para ti el juego de posición no significa nada. Significa cualquier cosa. O sea, no creo que puedas hacer una distinción entre que un equipo se organice posicionalmente si, o que se pueda no organizar posicionalmente. Porque es que claramente son dos lógicas muy diferentes las que están operando en la zona de ayuda mutua y en la zona de cooperación. Entonces, no, ahora no me acuerdo de la primera pregunta que me habías hecho. De, Bueno, sí, ya recuerdo. Entonces, luego, luego, si queréis, podemos explayar más sobre eso, porque creo que hay ciertas cosas que son interesantes de Sirul y tal, como por ejemplo que la mayoría de argumentos que da son pseudocientíficos, pero que es curioso porque apela a la autoridad científica, pese a que son claramente pseudocientíficos los argumentos. Pero bueno, el caso es sobre el relacionismo. Entonces, el relacionismo, yo creo que el mayor error que se comete a día de hoy en la práctica del relacionismo es querer juntar a gente alrededor de balón, pero que cuando te juntes seas extremadamente estático. Porque entonces no funciona. Simple y llanamente, no funciona. No vas a encontrar un equipo que intente aplicar ideas relacionistas, sobre todo cuanto más extremas son, porque ha habido equipos que, lógicamente, o sea, nosotros hablamos con ellos y demás, equipos de la élite, que sabemos que lo están intentando implantar y que son un desastre. Porque se juntan alrededor de balón, pero los pivotes no pueden subir de cierta altura. Los tienen capados. Entonces, claro, no puedes tirar una pared. Pero entonces es como que si intentas hacer eso, tienes lo peor de los dos mundos. Porque tienes, eh, sí, que los jugadores están estáticos, como en el juego de posición, pero los jugadores tiene sentido que estén estáticos en ciertas interpretaciones del juego de posición, como este extremadamente simétrico, ¿no? Que siempre vemos. ¿Por qué? Pues al final el que tiene que moverse es el balón. Y tú estás estático, pero porque estás medio fijando a este medio y estás abriendo esta zona de pase, tal, no sé qué. Pero claro, si estás todos juntos, no tienes ni las ventajas posicionales que justifican el hecho de que seas un equipo mucho más estático, pero tampoco tienes esas relaciones que van emergiendo del poder moverte sin mirar a tu posición. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos. Hungría, en la última Eurocopa. Hungría, en la fase de grupos, estuvo implementando claramente, porque además estuvieron hablando con nosotros, algunos de los que hacemos hemos teorizado estas cosas y demás. Y en la fase de grupo jugaban muy bien. Tienen partidos excelsos, moviéndose alrededor de balón. Pero después llegan a la Eurocopa y están estáticos perdidos. Y claro, cuando pierdes un balón, efectivamente estás más expuesto, sobre todo porque lo bueno de moverte alrededor de balón es que después puedes contrapresionar de una manera mucho más eficiente, porque tiene muchos más jugadores. No solo el torno al balón, sino que se están moviendo con su inercia. Entonces después casi que te encuentras la presión
por el hecho de estar en esos espacios tan reducidos. Pero claro, si no te mueves, no puedes ni contrapresionar de manera eficiente, ni tienes las ventajas posicionales que te da pues esa simetría y ciertos conceptos que suelen estar asociados con el juego de posición. Y pues encima, que luego esto pues, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser que el entrenador haya capado a los pivotes o que los pivotes, como están en una Eurocopa, pues ya dejar huérfano ese espacio, ¿no? Pues les da miedo, puede ser. Pero yo creo que ese es el mayor tal, que es que si quieres juntar mucha gente alrededor de balón, tienes que justificarlo con movimiento y con relaciones trabajadas, que trabajes en el entrenamiento. Porque si no se entienden dos jugadores, pues ya está, es que es lo que hay. Gorka, y ahora que lo que mencionas esto, ¿cómo se puede trabajar o hacer entender a jugador el tema de esa compensación, ¿no? Dentro de esa movilidad extrema, por así llamarlo, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esa compensación bueno, que entiendo yo que en algunos momentos el juego en algunas zonas demande, ¿no? Pues es que esto es como todo. Al final es una mezcla de que el jugador esté inclinado a ello por una cuestión genética, técnica, etcétera, que tenga entre la calidad y la mentalidad para hacerlo, y entrenarlo. Pues al final, pues los equipos posicionales, cuanto más tienen engrasados esta clase de mecanismos, mejor lo hacen, ¿no? Pues tú puedes meter a todo tu equipo en una zona muy reducida, puedes dar puntos por cada pared, por cada pues diferentes conceptos tácticos como el cortaluz, ¿no? Que es cuando dan un pase y tú lo dejas pasar entre tus piernas porque eres consciente de que hay un compañero tuyo que está en disposición de coger el balón y demás. ¿No? Entonces, si tú vas haciendo ese tipo de ejercicios, tú puedes ver en el entrenamiento qué jugadores están cómodos y luego, lógicamente, moverte. O sea, tú no puedes permitir en este tipo de... Si lo quieres adoptar, que luego, lógicamente, puedes no adoptarlo. Pero si quieres adoptar este tipo de filosofía, tú no puedes no moverte. Entonces, tienes que ver qué jugadores están cómodos y cuáles no. Qué relaciones están surgiendo en los entrenos y cuáles no. Entonces, tú puedes tener un equipo que por mucho que lo intentes, hay un medio centro que odia estar en espacios reducidos y se bloquea y demás. Pues ese tío, ya está, pues le puedes organizar en torno a referencias posicionales y lo puedes usar como compensador si ves que hay otros que sí pueden hacer pagar ese tipo de filosofía, pero al final esto es a través de metodología de entreno y sobre todo de sensibilidad analítica del entrenador, decir, estos jugadores tienen sensibilidad asociativa y estos no, estos jugadores están cómodos moviéndose y estos no. Y pues es lo de siempre, igual que un extremo como Rodrigo, por ejemplo, tenerlo pinchado en banda, pues es un desperdicio. Pero pues hay otros extremos que si les metes dentro, cantan que da gusto. Entonces, pues te interesa tenerles pinchados en una banda. Pues sí, lógicamente. O sea, al final esto es mucho más fluido. Tú tienes que. Pero es verdad que a mí me parece curioso que no intentes de ninguna manera extraer este tipo de sinergias. No, porque, por ejemplo, o sea, Enzo Fernández es un tío que a día de hoy está jugando pues de delantero, básicamente. Y es una versión infinitamente peor de jugador que el Mundial con Argentina, o da igual, o sea, siempre que ha jugado con Argentina o cuando jugaba en el Benfica. Eh, pero, pues, a mí me parece curioso que en ningún momento hayan intentado recuperar una versión de una versión mucho mejor del que tienen ahora, pero pues ya está, hay entrenadores que no quieren saber de este tipo de tal, porque, pues, por ejemplo, el mayor miedo que tienen los entrenadores a día de hoy es perderla en el carril central. Pues hombre, si tienes miedo a perder en el carril central, desde luego que no vas a dejar que tus medios puedan tirar paredes, toque y me voy, moverse y dejar huérfanos espacios, eso seguro que no. Si estás tan aterrorizado del contraataque. Gorka, Y y cómo, a ver, ahorita me mencionabas el caso de Vítor Pereira, pero o sea, yo creo que eso es algo que ocurre muchísimo hoy, sobre todo en las direcciones deportivas también, ¿no? Pero un poco va en la línea la pregunta de cómo respetar un poco la lógica de juego y de los equipos, más que el juego de los equipos, sin traicionar la sensibilidad del entrenador, ¿no? Porque
me pusiste el caso, como decía, de Víctor Pereira, pero te voy a poner un caso extremo, ¿no? Que quizás lo ideal sería no ficharlo, ¿no? Pero, por ejemplo, me mencionamos mucho aquí a Diniz, ¿no? Pero Diniz, que llegue a un equipo que tenga una cultura posicional de años, y cómo entonces ese puede llegar a hacer ese proceso, ese choque cultural, ¿no? A la hora de llegar a un sitio, ¿no? Incluso me parece que algo parecido, no tan extremo, ¿no? Pero algo parecido pasó incluso en la selección brasileña, ¿no? Que venía de jugar de una manera muy marcada, y cuando Diniz llegó quizás no se atrevió a hacer los cambios que quizás él se hubiera querido, ¿no? Sí, aquí la respuesta más, que probablemente sea más cierta, es que te pueden hacer un boicot bestial. Y ha pasado. O sea, es decir, a Luxemburgo cuando llega al Madrid le hacen un boicot que prácticamente es que no se ve ya en la élite, esta clase de boicot de los jugadores. De que pues tú llegas con una filosofía muy distinta a la que estás acostumbrado y pues los jugadores se ríen de ti. Es que puede pasar. O sea, me refiero, pues ya está. ¿Sabes? O sea, igual que le ha pasado a entrenadores que son extremadamente posicionales y que llegaban a equipos y pues la gente se quedaba en shock, ¿no? Y decir, pero ¿cómo puedes estar haciendo estas cosas, ¿no? Como Van Gaal, que los jugadores, tiene muchísimos jugadores que le odian. Pues sí, o sea, es que eso es lo más probable que pase. Pero, pues luego al final es, pues por ejemplo, a Diniz lo que le pasó igual. O sea, tenía a Danilo en bloqueo. De que no, es que esto que estamos haciendo está mal. Bueno, pues si sales a una rueda de prensa, tu capitán, que encima vaya ínfulas tiene, Danilo, que lleva sin marcarse un partido bueno años. Pero bueno, tienes al capitán que te está haciendo boicot de la rueda de prensa, pues, pues claro, o sea, es decir, pues yo entiendo que Diniz no pudiera. Es verdad que Diniz es que es una persona muy particular. No es un tío que está cortado para la élite, a nivel personal. O sea, es un tío que claramente prefiere historias como la de. No me lo puedo creer que se me haya ido el nombre. El tío que mete el gol, el delantero este que mete el gol en la Libertadores, creo que fue en la final, pero bueno, que es un delantero que básicamente estaba en la cárcel antes de que le cogiera Denis. Y de la tercera división brasileña y así. Pero el tío le ve calidad y básicamente como que le redirige su vida en el Fluminense. Para él eso le da muchísima más felicidad y más orgullo que ganar cualquier título. Y siempre lo dice. Entonces siempre está con este rollo de que él es un mentor, de que él quiere ayudar a estos jugadores brasileños que están perdidos, ¿no? Que pues vienen de zonas de muchísimo conflicto, que están, pues eso, básicamente en la cárcel, algunos incluso. Y, y entonces yo creo que él es demasiado sentido con sus jugadores, como para después llegar a un vestuario como el vestuario brasileño, en el que ya nadie, o sea, todos los mejores jugadores brasileños básicamente están cortados por el patrón posicional, todos. Es su manera de entender el juego, ¿no? Como Bruno Guimaraes, lógicamente Danilo, Rafinha, todos estos jugadores. Son jugadores que están mucho más cómodos en esa manera de interpretar el juego. O sea, Bruno Guimaraes daba igual lo mucho que le dijera a Denis que se moviera, no se va a mover. A menos de que sea para lanzar un contraataque, no se va a mover. Y no va a juntar pases. Cuando se junta el equipo en un costado, si Bruno Guimaraes tiene esta opción de girar y cambiar de orientación, va a cambiar de orientación. 10 de 10 veces. Entonces, claro, si tienes un jugador así, pues es que no puedes jugar de esta manera. Es que es lo que hay. Y luego encima, si lo juntas con la personalidad que, por ejemplo, tenía Denis, pues es que eso no iba a funcionar de ninguna manera. Porque necesitas mucha personalidad para darle un volcón a un vestuario de ese calibre, ¿no? Hay muchos entrenadores posicionales que, por ejemplo, les pasa con jugadores disidentes, pero pues tienen la posibilidad de venderles y traer a 5 que vayan a conformar a su estilo de juego. Esa es la manera más efectiva que tienes de convencer a un equipo para jugar como quieres. Si no quieres jugar como yo digo, estás fuera y voy a traer a gente que sí. Más efectivo que eso, vamos, blanco y en botella. Y Entonces, es que es muy Oscar, complicado. quería también preguntarte, o sea, primero me alegra mucho porque a veces, digamos, ustedes que son fundadores, al menos teóricos de todo lo que son estas ideas, que tengas la mente tan abierta como para reconocer que el fútbol es fútbol y luego el tema es encontrar cómo hacer las cosas bien y uno como entrenador saber reconocer que también demandan sus jugadores. Me alegra muchísimo porque luego, digamos, existen personas que cuando agarran una idea la terminan malinterpretando a cierta forma y terminan hasta cierto punto talibanizando todo lo que se encuentran a su alcance o dándole una mala interpretación que después conlleva una serie de errores que puede terminar incluso destruyendo a sus propios jugadores, pues los terminas, digamos, como que llenando de conceptos erróneos más que de ciertos aciertos que le permitan sí, ir hacia adelante en lo que es su carrera. Y ahorita hablabas de Diniz y todo lo que representa, yo creo también a nivel visual, siempre fue muy, muy llamativo sus equipos. Pero quisiera que me comentaras qué otros entrenadores
dentro de lo que es el relacionismo? ¿Te parece que están haciendo un gran trabajo? Y también dentro de esos entrenadores, ¿cuáles te parece que hacen muy buen trabajo, pero que están por debajo del radar a día de hoy debido, o sea, digamos, a este eurocentrismo también que termina primando en que se ve mucho lo que termina sucediendo en las principales ligas europeas? Sí, a ver, yo pues tengo la suerte de que pues eh, a mí, a gente de mi órbita, pues nos habla muchos entrenadores y demás. Entonces, como que más o menos, pues tenemos contacto con ciertos staff técnicos que están intentando hacer las cosas diferentes y pues quieren un poco guía, ¿no? Y, y hay algunos casos que pues los consiguen más o menos, pero, por ejemplo, yo siempre me intento fijar en entrenadores que estén intentando organizar sus ataques pues, intentando, porque eso al final, pues es una escala de gradientes, ¿no? Entonces, no se trata de no tener nunca ninguna referencia posicional, pero es verdad que como hay tantos, es que prácticamente todos los equipos se rigen prioritariamente por referencias posicionales. Entonces, me gusta, por un mero tema de diversidad, encontrar entrenadores que intentan organizar sus equipos a través de referencias que no son las posicionales. Y luego ya, que ellos lo llamen de otra manera y tal, es que el nombre me da igual. O sea, que lo quieran llamar relacionismo o funcionalismo, me da igual. Diagonalismo es que me da igual. No me importa. Lo único que me importa es el hecho de que cuando vea sus equipos, veo a los jugadores interpretando el fútbol de una manera distinta a de cómo se suele interpretar. Entonces, por ejemplo, el Mjällby hace cosas interesantes. El de la Liga Sueca acaban de ganar. El Malmo hace un año y medio, prácticamente dos ya, cuando ganaron la liga, también hacían cosas muy interesantes con balón. Luego el Columbus Crew hace cosas interesantes. En algunos partidos sí y en otros no, porque es verdad que cambiaron al entrenador. Los Mamelodi Sundowns, ¿no? Creo que se llama el equipo. Cambiaron al entrenador a uno portugués. Y hay veces que sí, hay veces que no. Pero el anterior entrenador tiene un catálogo de partidazos bestiales. Bestiales. Y son gente que, o sea, yo sé explícitamente que no guían a sus jugadores por referencias posicionales, o al menos no en el gradiente que se suele hacer aquí, sobre todo en Europa, ¿no? Y luego ya, pues tienes algunas interpretaciones que son un poco más, que están más ligadas a otro tipo de atacar, como por ejemplo, pues sueles ver en Alemania y demás, o al Rayo Vallecano, ha tenido ya dos entrenadores, ¿no? Con Iraola y demás. Pero es verdad que pese a que muchas veces no se guían en concreto Íñigo Pérez sí, Íñigo Pérez es muy posicional. Pese a que sea súper volátil el estilo de juego que intenta buscar y demás, es muy posicional. Es verdad que Iraola sí que tenía algunos momentos en los que sí que se juntaba un poco en torno al balón. Pero bueno, que son entrenadores que son principalmente posicionales y que sobre todo cuando no son posicionales son de esta escuela un poco alemana, de juntarte en un lado para rajar débil por el otro, o sea, para rajar por el otro lado débil y demás, e intentar buscar este tipo de acciones súper rápidas, poder contrapresionar, etcétera. Y, y luego, si no, ya otros equipos que me interesan mucho, pese a que sean posicionales, son los que juegan por dentro. A mí los equipos que juegan por dentro me encantan. Eh, son claramente mi debilidad. El hecho de que tú puedas juntar circuitos asociativos por dentro es que lo hacen tan pocos equipos, es bestial. Los pocos, o sea, están tan cómodos los entrenadores solo utilizando la banda, porque claro, ahí si la pierdes, pues es menos peligroso. Sí, pero tus ataques son mucho peores. Tienen muchísimo menos peligro que si vas por dentro. De hecho, por ejemplo, el equipo paradigmático en esto es el Barça de Flick, que desde que dejó de juntarse por dentro pasó a ser un mal equipo, sin más. En plan, para sus estándares. O sea, es que era lo único. O sea, la diferencia entre ser el mejor equipo atacando de toda Europa y poder contrapresionar y poder estar más cómodo y poder lanzar la línea era jugar por dentro. Ya está. Cuando podían jugar por dentro de manera efectiva, todos los dominos caían en tal. Y ahora que solo juegan por fuera, todos los dominos caen al contrario. Porque te corren por fuera también. Es que, claro, estás. eh, entonces, yo creo que eso era, como que eso, para mí, eso son algunas de las cosas que más me gustan. El hecho de poder juntar circuitos asociativos por dentro. Y rápido, Nori, antes que vaya a preguntar, contigo, Gorka, Ajá. ¿qué papel juega Scaloni dentro del relacionismo? Pues esto también es importante porque en Argentina han hecho un poco la reconstrucción que hizo el húngaro con su Brasil, ¿no? Que es, ¿por qué habiendo tenido el éxito que hemos tenido nosotros en el pasado, jugando de una manera completamente diferente a como es el juego de posicional, sobre todo el que vemos a día de hoy?
que es principalmente simétrico, estático, etcétera, ¿no? Pese a que tú puedes jugar al juego de posición y no ser estático, eso es obvio. Puedes jugar de manera posicional y no ser simétrico, eso es obvio. Pero, ¿qué es lo que más se ve a día de hoy? Ellos hicieron un ejercicio de introspección, decir, joder, y eso que Matías Mana, que es el analista jefe, tiene un libro sobre Guardiola escrito, ¿eh? ¿No? Pero sin embargo, eh, fue viendo Argentinas pasadas y dijo, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Y esto por qué funciona? ¿Y esto cómo lo entrenaban? ¿No? Y, y a través de esa curiosidad y de ese respetar la, la tradición táctica que les ha llevado donde les ha llevado, se empezaron a hacer cosas que fueron verdaderamente revolucionarias. O sea, el equipo de Argentina es un equipazo y lleva siendo un equipazo años. Y de hecho es un equipo que eh, lo hace bien porque incluso cuando necesita meter, hay veces que han tenido partidos que son extremadamente funcionales. O sea, de no tener ninguna sola referencia posicional. Pero sin embargo, luego hay otros, como por ejemplo la final del Mundial, en la que te descuelgan a Di María en el perfil débil y martiriza a Koundé todo el partido. O sea, te juntas por derecha, ahí buscas progresar genuinamente por ahí, pero si no, sabes que tienes la válvula de escape de Di María porque es uno para uno. No es que fuera peligroso, es que detonó el partido por completo. Y entonces como que es un equipo que, pese a que sienta las bases, ¿no? Y es verdad que justo antes del Mundial jugaba mucho mejor que después, por ejemplo, Arabia Saudita fue un partido terrible, pero terrible, terrible. O sea, con 5 fijados en la última línea. Cosas muy turbias. O sea, que llevan 50 partidos sin hacerlo y de repente te fijan 5 en la última línea y a lanzar balones en largo, ¿no? O sea, fue algo verdaderamente aterrador. Pero bueno, o sea, después ya se fueron calmándose un poco y acabó culminando en una final que fue una delicia, ¿no? Pese a que pues luego Mbappé es Mbappé, ¿no? Ya está. Te levanta el partido solo, pues es lo que hay. O sea, ahí no puedes hacer nada. Pero vamos, que Mbappé hasta el minuto 80 también te estabas juntando todos en derecha, con Mbappé en derecha, y Mbappé no corrió en 80 minutos, ¿sabes? Que luego ya, pues al final, pasa lo que pasa. Pero sí, o sea, yo creo que en ese sentido Argentina es un equipo muy paradigmático, porque es que además ese staff, tú hablas con ese staff, tiene muy claro el hecho de que se están desviando de la norma. Y ahora que tú lo mencionas, me viene a la mente también el partido, creo que fue con Arabia Saudita, creo que fue el primer rival donde terminan perdiendo. Y sobre todo te lanzo la pregunta porque que me vino a la mente un poco, teniendo en cuenta tu reflexión y quizás no sé qué pienses al respecto, ¿no? ¿Qué importancia tiene un poco el rival a la hora de también de modificarte tus planes, ¿no? Porque al final yo creo que también el planteamiento inicial de Arabia Saudita terminó un poco también llevando un poco también a esa precipitación también de que vimos en Argentina, ¿no? Sí, o sea, es un debate muy interesante porque, claro, hasta qué punto, ¿no? Desvirtúas la manera en la que tú vienes jugando en favor de buscar ventajas concretas dadas la situación concreta del rival concreto. Ya que es verdad que esto es algo muy, muy moderno. O sea, la mayor diferencia que yo veo cuando veo fútbol antiguo, sobre todo equipos que juegan de maneras diferentes a la actual, es que esos equipos, por ejemplo, ya que se voy a poner un ejemplo, la Francia del 82, con Platini y demás, era un equipo que con balón atacaba globalmente. Es decir, los jugadores tenían la capacidad y la autonomía otorgada por el entrenador para ser ellos los que se adaptaban a lo que les presentaba el rival. Entonces, cuando tú ves esos ataques, es muy raro encontrar un patrón de lo que están buscando, porque son gente que está improvisando genuinamente frente a lo que el rival les presenta. Y claro, por eso ves ataques que son, o sea, una delicia. Pero claro, sin embargo, ahora en el fútbol moderno ves mucho más equipos que están construidos con balón para atacar una debilidad del rival. O sea, la semana de antes analizan a un rival, ven, este puede ser un punto donde podemos sacar rédito ofensivo y es un martillo pilón. Todo el rato, ese mismo. O sea, todo lo que hacen está dirigido a esa ventaja. Entonces, claro, es una manera completamente distinta de entender el organizarte con balón. Porque si tú obligas a tus jugadores a interpretar lo que el rival les está poniendo enfrente y les das la libertad para encontrar ellos diferentes caminos, ¿no? Pues te quedan equipos que tienen esa capacidad y esa resiliencia para sacar cualquier tipo de partido, pues yo qué sé, por ejemplo, como el Madrid, ¿no? De que el Madrid de Modric, Kroos, Casemiro, etcétera, si tú miras fuerte, puedes encontrar patrones, pero principalmente eran equipos que
que improvisaban ante lo que el bloque rival le ofrecía, ¿no? Igual que ese Viño y Benzema Rodrigo, ¿no? Porque luego también es gracioso, ¿no? Muchos dicen, no, claro, porque con esos jugadores, ¿cómo no vas a jugar de esa manera? No, no, perdona. Prácticamente ningún equipo, pese a tener esos jugadores, juega de esa manera. Juntando a 3 tíos alrededor del balón y dejando completamente huérfana una banda entera, ¿sabes? O sea, al final es una decisión que tú tomas. Entonces, yo creo que muchas veces se interpreta mal el hecho de que tú tienes que cambiar quién eres para eh, un equipo rival, pero para mí lo que más me interesa son equipos que tienen esa capacidad interpretativa para buscar caminos frente a lo que el rival les propone en tiempo real. No, porque al final, si tú pasas de nosotros explotamos una ventaja concreta, pero ahora nos hemos dado cuenta de que contra este equipo igual podemos explotar esta otra, está dando lo mismo. Estás restringiendo las posibilidades interpretativas de tus jugadores hacia una sola cosa. Y para mí eso es pues, quitarle vida a tu forma de atacar con balón, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues, el Barça también me interesaba, porque Pedri y De Jong son tíos que claramente improvisan frente a lo que el bloque rival les ofrece. Y tiene la capacidad y sobre todo el permiso de Flick para interpretar y ocupar diferentes zonas, dar diferentes pases, aguantar el balón de diferentes tempos, lanzar o no lanzar, etcétera, todo en base a lo que ellos mismos improvisan. Y esto va al corazón de la cuestión, que es, yo no tengo nada en contra de que tú decidas que todos tus jugadores tengan referencias posicionales. Ahora bien, solo quiero que sepas que lo que estás diciendo ahí a tus jugadores es, lo que yo imagino es mejor que lo que tú vas a imaginar en el campo. O sea, si yo te doy a ti la libertad para interpretar lo que te va a ocurrir en el partido, vas a salir con una solución que es peor a la que yo te doy desde antes. Ya está. Yo no te digo que estés equivocado. O sea, puede ser que sea verdad, y hay muchas veces que es verdad. Pero hay muchas otras en las que puede ser que no. Y no las estás explorando. Es lo único que quiero así como aclarar. O sea, para mí ese es la gran disociación que hay a día de hoy atacando. Sí, y ahora que menciona Gorka, y también yo creo que en cuanto al tema de los jugadores, ¿no? Porque mencionaste a la figura de Rodrigo, y no sé hasta qué punto hoy en día yo creo que se trabaje o se piensa un poco fuera del marco también mirando a jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo a mí me viene a la mente un ejemplo que siempre pongo, el tema de Dembélé, ¿no? Que Dembélé quizás ahorita lo mencionaste, ¿no? Por prototipo quizás podía parecer un jugador que con poca capacidad asociativa, de uno contra uno, jugador de regate, de velocidad, y la mayoría de los entrenadores que lo tuvieron, al menos desde su etapa en Barcelona, lo vieron así. Y al final podíamos pensar, no es lo lógico, al final quizás a Dembélé lo que le venga mejor sea aislarlo, dejarlo en esas situaciones de uno contra uno, porque es lo que mejor se le da, quizás la parte asociativa no se le dé, y viene luego Luis Enrique, por X o por Y, termina jugando con Luis Enrique en carril central, y es un jugador que asociativamente le da muchísimo al PSG, ¿no? Y no solo asociativamente, sino también yo creo que a nivel también de entendimiento del juego y de entendimiento del rol que está ocupando, ¿no? Y entonces mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿Cuánto a veces se deja de trabajar o se deja de explorar cosas simplemente por seguir un prototipo que tienes medianamente establecido y no terminas explorando nuevos horizontes, ¿no? Sí, el caso de Dembélé además es curioso porque Tuchel, claramente, un tío súper posicional, le tenía jugando en los cuadrados a Dembélé. Entonces es muy curioso cómo después le, no, le mueve la banda y le dejan estancado en banda. Y yo creo que es un tío que es demasiado volátil. Incluso, y entonces, es verdad que esa volatilidad muchas veces no la quieres meter dentro. Pero yo al revés. Yo, si eres un tío volátil, pues en banda igual te me quedas un poco descafeinado, ¿no? Porque para buscar unos contra unos en banda hay muchos extremos que son mucho más consistentes que Dembélé. Pero sin embargo, esa volatilidad técnica e interpretativa que tiene Dembélé, cuando la metes dentro, con gente que es muy buena a su alrededor, es curioso porque es verdad que encuentra caminos que el entrenador no puede prever. Eso es muy curioso. Y, y como que yo creo que ese es una gran lanza a favor de Luis Enrique, ¿no? Que es ser consciente del hecho de que mis equipos se están quedando demasiados cortos, demasiado cortos. Tengo la correa demasiado prieta con mis equipos. Entonces, algo tiene que dar.
Por ejemplo, Luis Enrique, para mí, hizo una interpretación, o sea, muy, eh, muy creativa del juego de posición, ¿no? Intentando meter mucho más dinamismo en el intercambio de posiciones, etcétera, pese a que claramente es un intercambio de posiciones y no son gente organizándose en torno al balón, son gente que está modificando quién está en cada sitio, pero de una manera dinámica, ¿no? Y manteniendo la estructura. Luego, sobre todo, que cuando llegaba el balón a Dembélé, etcétera, sí es verdad que es un tío que él, por cómo es, no igual que le pasa a Cherki en el City, son tíos que es que da igual lo que les digas. Van a intentar encontrar caminos que básicamente van a estar improvisando mientras los encuentran, ¿no? Son gente que no tiene esa rigidez táctica en su propia cabeza. Y yo creo que meter esa volatilidad dentro precisamente hace eso, que rompe muchos esquemas defensivos. Porque es que hay muchos 4-4-2, por ejemplo, estrechos, que funcionan exclusivamente porque es automático. En cuanto tú estrechas un poco tu bloque, van a banda los balones. Pero claro, si juegas por dentro y obligas a los jugadores de dentro, a los dos pivotes del 4-4-2, a interpretar, se nos dan muchas carencias, ¿eh? La mayoría de bloques defensivos son muy endebles. Lo que pasa es que no juegan por dentro. Y entonces, cuando tienes un tío que se va a tropezar jugando por dentro, básicamente, y va a intentarlo, pese a que. Porque esto también entra en otra cosa, que es Dembélé. Tú cuando le ves a nivel estético, no es un tío que juegue por dentro. Porque es un tío que como que se come el balón muchas veces, tiene zancadas demasiado largas también. Entonces, como que tú cuando te lo imaginas por dentro, no parece el prototipo que quieres ahí. Y esto es otra, ¿no? Que claro, o sea, hay mucho que por una cuestión estética limitas a un jugador que genuinamente tiene calidad para hacerlo bien en otras áreas. Y, y como que yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Y sobre todo eso que yo creo que yo es que estoy harto de especialistas. A mí no me gusta. O sea, de hecho, yo por eso veo fútbol antiguo. Porque en el fútbol antiguo ves muchísimo más jugadores globales. Como por ejemplo Calafiori. Calafiori es claramente un tío que debería haber nacido para jugar en los 80. Y si hubiera jugado en los 80 hubiese sido mejor líbero que Baresi. Hubiese defendido mucho peor, pero hubiese sido mejor líbero que Baresi. Y de hecho, con Italia se vio en la Eurocopa que las mejores jugadas de Italia, no, las mejores no, las únicas jugadas potables de Italia eran cuando Calafiori se convertía en un jugador de fútbol, no en un central, que ocupa esta posición, da este pase o este pase o este pase. No, sino que él daba el pase y luego buscaba ser en la pared, después de vuelta. Y ocupaba cualquier altura, carril, etcétera. Da igual, porque se estaba organizando en torno al balón. Y hay tíos como Calafiori que dices, has nacido en la época contraria, ¿no? Porque a día de hoy, Beckenbauer, con el 99,9% de los entrenadores, sería un central, sin más. Eh, pero claro, o sea, es que la gracia de Beckenbauer era que no era un central. Y bueno, que da igual, o sea, que había un montón, incluso Overath, etcétera. Este tipo de jugadores es que ya se ven muy pocos. Tíos que sean futbolistas globales, es porque no les dejan. Intentas especializar a un jugador de, haz esto bien, pues que solo haga esto. O bueno, o intentas entrenarle eh, mediante sesiones de vídeo, hablar con él, etcétera, con qué está cómodo, con qué no, metiéndole en contextos diferentes. Igual te das cuenta de que sirve para mucho más que para hacer solo una cosa. O sea, para mí un jugador que puede hacer muchas cosas me gusta mucho más que un jugador, es que me parecen muy aburridos. Incluso jugadores como Márez, que estéticamente no es aburrido, pero que con Guardiola es que solo hace lo mismo. Y dices, pues bueno, a mí me gusta menos. Y luego allá hay cosas como pues Grealish, por ejemplo, que pues dices, vale, sí, o sea, yo entiendo que el nivel para lo que necesita Guardiola, pues Grealish en banda tiene sentido. Pero es un jugador mucho menos global que lo que era en el Aston Villa. Es un jugador al que Guardiola, que en esto es experto, especializó. A tú solo vas a hacer esto, estas dos cosas, pero porque yo voy a construir una arquitectura ofensiva alrededor de esas dos cosas que va a hacer que no necesitemos que hagas mucho más. ¿Sabes? Entonces al final es que esto es una decisión, es como todo. O sea, es que no hay una decisión mala o buena en abstracto. Es que atendiendo a las características de tus jugadores concretos, de tu equipo concreto, de tu arquitectura que tú montes concreta, habrá cosas que tengan sentido, más o menos sentido. Y eso ya es que es algo muy, muy tal. Por eso a mí se me queda muy desconfinado los entrenadores que yo le ficho a un otro equipo y dices, va, es que para qué los voy a ver, si es que ya sé cómo juegan. Y luego dices, bueno, los voy a ver. Y efectivamente es que juegan igual. Dices, pues no sé, chico, tienes 17 jugadores distintos. Raro será que su especialidad es exactamente la misma que los 21 que tenías en el otro equipo. Raro será. Gonca, dale, dale. No, antes que te dejo mucho para que hagas la última, pero bueno, antes de eso, y es que es una realidad, Oscar, yo creo que hoy en día quizás, al final, no conozco cómo funciona la superélite, las exigencias de resultados, que al final es algo que está ahí, que desgraciadamente está ahí, y yo creo que muchas veces termina golpeando también el trabajo de los entrenadores, pero yo siento que también que se invierte muy poco en
ciertas cosas que se podían invertir más, eso, lo mismo que tú acabas de mencionar, ¿no? Esa globalidad de jugador, ¿no? Y también se lo comentaba a Monchi hace poquito, ¿no? Que sobre todo estoy con el tema de las salidas de balones actuales contra estas presiones a pares ahora que están un poco de moda, y sobre todo le ponía el foco de que muchísimos entrenadores me dicen que no, que no le gusta salir en largo porque no le gusta rifar el balón, pero es lo que le decía un poco a Monchi, ¿no? ¿Y cuánto inviertes tú en tu salida en largo? ¿Qué tiempo inviertes tú en tu salida en largo? Claro. Obviamente, si no inviertes en tu salida en largo y te pasas en el 90-95% de las veces trabajando salida en corto, cuando intentes salir en largo la vas a perder, ¿no? Porque no estás invirtiendo en eso, ¿no? Y va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que se invierte muy poquito en ciertas cosas. Yo creo que entre los entrenadores tienen muy perfilado un poco lo que su gusto, su sensibilidad, hacia un poco hasta los jugadores también que les gusta, que tienen, el perfil que les gusta, de esa especialización que dice, y luego terminan como que desechando un mundo de posibilidades, ¿no? Así que nada, Monchi, te dejo para que le lance la última a Oscar, que ya estamos un poquito cortos de tiempo. Lamentablemente ya también tenemos que ir despidiendo, pero sin duda las puertas van a estar abiertas y se seguirá hablando más tiempo siempre que Oscar, bueno, tenga el tiempo y pueda acceder, porque se dejan en el tintero demasiadas cosas y siempre se aprende. Y se aprende muchísimo, y sobre todo, yo se lo decía a Nori, yo soy muy de serbiano, y por el hecho de que me abrió la mente a entender cosas en el juego. Ya luego hoy critico su accionar mucho más de lo que lo hacía hace 2 años, pero me hizo replantearme muchas cosas. Y Gorka, tienes ese don que hace que la gente se replanteen cosas, y eso solo conlleva al desarrollo. Y vamos embarrando un poco de filosofía para ir cerrando. Mediados del siglo pasado, paso también desde lo que es la física clásica a la física cuántica, afirmaciones como que pudiéramos decir que la materia, digamos, como que deja de ser determinista y comienza a ser más probabilística. La llegada también de lo posmoderno y la expresión del relacionismo como lo posmoderno. Quisiera que me argumentaras un poco más acerca de esto final, ya que creo que también que en tu encabezado de Twitter tenías puesto, ¿no? Bueno, hoy aquí también juego posmoderno. ¿Es el relacionismo la expresión de lo posmoderno y tiene relación con la materia y lo probabilístico más que lo determinista? Bueno, la razón por la que me puse juego postmoderno es porque hay algo en lo que el relacionismo es muy postmoderno, que es en tocar las pelotas a lo moderno. Eso es básicamente la razón por la que me puse el nick. Es porque, o sea, básicamente, no, lo que se llama el largo siglo XIX y demás, es un siglo que está claramente caracterizado por grandes relatos, ¿no? En los que se pensaba que, o sea, genuinamente la ciencia iba a dar respuesta a absolutamente todo. De hecho, pues se pensaba que sistemas como las matemáticas y demás, que por cierto hay algo de mates también, las matemáticas y demás iban a tener un fundamento que fuese incuestionado y que nos fuese a dar la estructura y arquitectura del mundo matemático, físico, etcétera, como que íbamos a llegar a la certeza de todas estas cuestiones que son claramente, pues esos grandes relatos. Y pues el posmodernismo, pese a que tuvo muchísimas fallas. O sea, es muy difícil contar la cantidad de fallas que tuvo el postmodernismo. En algo lo hizo muy bien. Y es en que sí, estos grandes relatos, estos grandes jarrones que estáis construyendo, tienen grietas. Y por mucho que opiéis estas grietas, las grietas siguen ahí. Y eso es lo que yo intento hacer. Es decir, en este gran relato del fútbol moderno, el fútbol evolucionado, es que hemos llegado a un punto en el que nunca antes hemos llegado, pese a que a día de hoy se ataca muchísimo peor que en cualquier otro, prácticamente. O sea, desde los 50 es muy raro encontrar partidos en los que haya secuencias de ataque que sean efectivas, bonitas y por el centro. Es que es súper raro. Que no simplemente sea un uno para uno, ganar y ya está. Sí, sí, es rarísimo. Y sin embargo tienes este gran relato, ¿no? De la sofisticación táctica nunca ha sido mayor, los staff técnicos ahora, madre mía, deberíais de ver la cantidad de horas que curran y demás y cómo lo hacen. La realidad es que todo es, sí, o sea, tú puedes sofisticar el juego de posición, pero hay otras maneras de jugar. Eso es lo que yo quería hacer ver. Que hay grietas en el juego de posición que no implican que el juego de posición sea erróneo o sea menor, pero solo implica que hay otras maneras de organizarte y que el juego de posición, pese a que muchos entrenadores están convencidos de que de alguna manera tener amplitud continuamente es un axioma de jugar bien al fútbol, no lo es. Pero igual que no lo es el otro. Entonces, yo lo que quiero ver es que todo tiene sus grietas. Y está bien.
está bien que sepamos cuáles son las grietas de tu propia manera de entender el fútbol, porque yo no tengo una manera perfecta de entender el fútbol y no hay ningún equipo que juegue de manera perfecta. Pero sin embargo, si tú eres consciente de tus propias grietas, es mucho más fácil entender cuáles son tus limitaciones, entender cuáles van a ser tus problemas, entender por qué estás ganando. Todas esas cosas se convierten en algo de lo que tú eres consciente, de lo que tú eres capaz de conocer, eres capaz de manipular, etcétera. Entonces, como que para mí eso es lo más importante. De este movimiento de relacionista, etcétera, solo existe para encontrar las grietas en ese relato que quería que todo el mundo jugase igual. Que todos los equipos tuviesen unas características más o menos homogéneas, porque se consideran óptimas, ¿no? De hecho, es que hay movimientos, es que se me ha olvidado, es un holandés el que escribe este libro que es muy famoso, de Total Fútbol y demás. Pero lo que quería Ron Gullit. genuinamente llegar. No, 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 es otro, es otro. Es un teórico táctico. Pero que querían llegar a una teoría del fútbol óptima. Genuinamente pensaban que eso existía. Entonces, es como que ya llega un punto en el que solo hace falta ver las grietas. Es decir, tú siempre que tomas una decisión, o sea, no hay soluciones en el fútbol y prácticamente nunca en la vida. No hay soluciones. Hay trade-offs, en plan, hay balances, en el que tú siempre que tomas una decisión estás renunciando a tomar otra. Es lo que hay. Entonces, si tú te diluyes en pensar que tú estás de verdad encontrando soluciones que no tienen ningún tipo de efecto secundario, coste de oportunidad, etcétera, te estás engañando a ti mismo. Y es importante que lo sepas. Y es importante que lo sepan tus jugadores. Entonces, si tú juegas con amplitud continua, porque es que es lo que más se ve, por eso lo pongo de ejemplo, con amplitud continua, y no sabes a qué estás renunciando y qué podría estar haciendo ese jugador que tienes apartado en la otra banda cuando el balón está en la otra, si tú no eres consciente de a qué estás renunciando, no estás tomando una decisión óptima, por definición. Hay una grieta en tu entendimiento de tu propio equipo. Y ya está, eso es lo único. Yo no digo que tengas que mover a ese tío y meterlo en la zona de balón, no. Yo te estoy diciendo que tienes que ser consciente de que igual que cuando lo metes en la zona de balón, estás renunciando a ciertas cosas, cuando lo dejas apartado, estás renunciando a ciertas cosas. Y ya está, eso es lo único que yo quiero que quede claro de esto. No, no, top. La verdad que ya te digo, perdón. Te lo dije, te lo dije por privado, ¿no? Que al final las expectativas iban a estar muy altas con esta charla y sí, y ya te digo que se fueron muy por arriba, ¿no? Y lo que más me jode de todo es que, bueno, por un tema mío de tiempo vamos a tener que terminar ya, pero bueno, como mismo te lo dijo Monchi ahorita, sabes que las puertas están abiertas y vamos a tratar de traerte lo más rápido posible para seguir debatiendo porque se nos quedaron algunas cosas aquí en el tintero y bueno, nada, te dejo con Monchi para que despida, que como te decía, vamos un poco corto de tiempo. Yo soy el culpable, ¿no? Pero bueno. No, Gauca, por mi parte, agradecerte como siempre y como decía Nori, siempre se nos quedan cosas en el tintero, muchas cosas por las que hablar y sin duda vamos a volver a tener otras charlas. Eso sí, te cedo la palabra para que te despidas de quienes están del otro lado de la pantalla, que sé que lo disfrutaron tanto con nosotros y muchas gracias, Gauca, por compartir todos tus conocimientos, horas de estudio en esta hora y 7 minutos que llevamos y gracias también por abrirnos la mente a todos los que nos gusta, a todos los que nos gusta el juego, porque realmente personas como tú terminan influyendo en que tengamos un fútbol cada vez mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Ya sabéis además que yo siempre que pueda, que necesitéis o que queráis, siempre voy a intentar ayudaros porque es muy raro encontrar sitios, nichos donde se encuentre única y exclusivamente fútbol, mirado desde un apartado táctico que no sea dogmático, ¿no? De simplemente donde las flechas manden. Y, y como esa visión holística que tenéis del fútbol y del análisis y demás, sois gente que estáis claramente sobrepreparadas, ¿no? Pero bueno, es una pena que no veamos una meritocracia porque si no, sois gente que está mucho más preparada, gente que está en el fútbol profesional, que es un desastre. Y pese a que el mundo sea imperfecto, pues bueno, pues ya está. Por lo menos estamos aquí, ¿no? Echando una charla y yo siempre os voy a poder ayudar porque es que, o sea, simple y llanamente lo merecéis. Y luego encima, por lo que decía Nori, ¿no? De las expectativas y demás, yo es lo que le decía. O sea, al final, si vas a ser un fraude, si vas a defraudar, vas a decepcionar, lo tienes que hacer en tu prime como yo, ¿no? O sea, ya ahora mismo estoy en mi pico cognitivo, entonces todos los errores que tome ahora no tienen excusa. O sea, no estoy como Ronaldo arrastrándome por los campos y demás, donde ya parece un perrete enfermo, ¿no? Y dices, bueno, pero es que ¿qué le va a hacer? No, no, claro, yo estoy en mi pico. Entonces, ahora todas las tonterías que haya dicho no tienen excusa y así debe ser.
Y decirte que además de aprender se disfruta muchísimo por la autenticidad que tiene Oscar. Siempre son tremendas, ¿sabes? Se disfruta mucho esta charla. Sí, no, sin duda, sin duda. Nada, Oscar, de nuevo extenderte el agradecimiento. Sé que muchísima gente, no solo que va a disfrutar este capítulo, ¿no? Sino que va también a quedarle claro muchísimas cosas que nosotros mismos no teníamos claro, ¿no? Y yo creo que la verdad que fue un rato, 1 hora y 10 minutos que van a quedar guardadas para mí con muchísimo cariño y que la voy a ver muchísimas veces, la verdad. Venga, chao.